quedar como que era parte de la nación. Y había arrestado a Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, que Jesús lo llamaba el Boanerges o hijos del trueno, quizás porque su temperamento eran buenitos, ¿verdad? Pero le llamaban hijos del trueno. Y fueron arrestados los dos líderes de la iglesia. Santiago fue primeramente discípulo de Juan el Bautista y tenía una posición eminente dentro de la iglesia primitiva. La gente toma solamente a Pedro como uno de los líderes, pero uno de los líderes principales era Jacobo o Santiago, porque él ya había tenido una experiencia con Pedro y había seguido a Jesús. Y había inclusive participado en el primer concilio de Jerusalén tomando decisiones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Herodes lo que hace es, bueno, vamos a tomar a los líderes, y una vez que tomamos a los líderes, las ovejas se van a espantar, van a tener miedo y esto va a acabar. Lo hacía así para poder congraciarse con los judíos. Santiago, penosamente, o Jacobo, como líder de la iglesia, lastimosamente él pasó por el martirio. La Biblia dice que a Jacobo lo pasó por la espada, o sea, fue y lo decapitaron. Y Pedro estaba preso. Herodes estaba esperando la Pascua y estaba esperando para poder tomar la misma decisión de poder ejecutarlo. Quería hacer un show sobre la muerte de los líderes de la iglesia. ¿Y por qué murió Santiago y por qué no murió Pedro? Santiago no fue el primer mártir. Esteban fue el primer mártir unos años antes. ¿Por qué tienen que venir estas situaciones? ¿Por qué un líder de la iglesia tiene que morir? Yo varias veces me hice esa pregunta: ¿por qué mi hermana tenía que morir? ¿O por qué personas que conocían tenían que morir? ¿Y por qué yo continuamente me salvo y me salvo? Es una pregunta que yo me hago, en serio les digo. A mí me rozó la muerte varias veces, ya pegamos en el palo. Y sin embargo, la gracia del Señor permite que yo esté aquí, pero hay otra gente que no contó. Yo entré en el Hospital Nacional y cuando yo entraba salía una persona joven en una sábana blanca cubierta y ya iba a la morgue para luego ser entregada a los familiares rápidamente y que lo entierren. Me tocó ver a una persona que estaba bien, al día siguiente estuvo mal y después de unos días salió con una sábana blanca. ¿Por qué ellos morían y por qué yo no moría? Muchas preguntas uno se hace cuando enfrenta situaciones un poco extremas. Cuando uno ve de cara a la muerte o de cara al problema y uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí y por qué sucede? Bueno, la única cosa que yo puedo decir y entender es la soberanía de Dios. Tenemos un Dios que es soberano, tenemos un Dios que todavía reina, está sentado en el trono y Él tiene tanto tu vida como mi vida en sus manos. Amén. Simón Pedro estaba a la espera. Él estaba esperando que pase la Pascua. Puede ser para que no se arme un disturbio en ese momento como pasó con Jesús cuando es que lo mataron en la Pascua, o para mostrar respeto hacia los líderes judíos, o tal vez se puso en connivencia con los líderes y dijeron, vamos a esperar que pase todo, que vayan todo el mundo y vamos a matar y luego vamos a anunciar que esto está muriendo. A Pedro también le esperaba la muerte y la palabra dice, sin embargo, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y si hay algo que puede cambiar lo que Dios hace es la oración. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos
los creyentes. Es el arma más poderosa, es más poderosa que cualquier bomba atómica, que cualquier bomba nuclear, que cualquier arma que se haya fabricado. La oración puede abrir los cielos. La oración puede mover la mano poderosa de Dios. Y Simón estaba allí en la cárcel y la gente oraba. Y la palabra que se usa para orar es la misma palabra que se usa cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Lo estaba haciendo con pasión, con mucha pasión estaba orando. Tal es así que empezaba a salirle gotas de sangre. Y dice que esa era la oración, la misma palabra en griego se usa para definir la oración que estaba haciendo la iglesia. La iglesia estaba orando. Y yo quiero dar gracias a Dios por la iglesia que oró por mi vida. Quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes quienes oraron cuando se enteraron que estuvimos enfermos en mi familia. De todo corazón. Porque la oración es lo que hace la diferencia. Dios, sin embargo, interviene de manera sobrenatural debido a que la hora de Pedro aún no había llegado. Esto tiene que ver muchas veces, y eso estábamos hablando el otro día con mi hijo y mi esposa. Si uno quiere tratar de entender el absurdo del sufrimiento, uno puede leer a Job y ver, a veces discutir con amargura con Dios y tratar de defender su justicia hasta que Dios se revela a él y todo queda claro para su vida. Hasta el punto de que su reacción produce una mayor bendición para él que su primer estado. Su postrer estado, su último estado es mejor que su primer estado porque él entendió lo que significaba la soberanía de Dios. Muchas veces la gente dice y habla, y Santiago habla, habéis oído acerca de la perseverancia de Job. Y en el libro de Job a veces decimos que es el sufrimiento inaudito de una persona. La verdad que es la perseverancia en el dolor. Nos dice Santiago. Quiero que volvamos a Pedro y veamos la situación con él. La Biblia dice que 4 grupos de soldados lo custodiaban. O sea, 16 soldados estaban cuidando porque hubo un antecedente en el cual Pedro y Juan habían salido de la cárcel. ¿Recuerdan ese caso que está en Hechos capítulo 4? Estuvieron predicando, le metieron en la cárcel, vino un ángel y lo quitó. Y cuando querían llamarla a que vengan de vuelta a testificar, le dijeron, no, lo que ustedes le quitaron aquí, ellos ya están allá predicando todavía, otra vez. Entonces, Herodes se quería asegurar y le puso 4 grupos de soldados de 16. Y hicieron algo que no se hacía o solamente se hacía con presos que eran de alta peligrosidad. Le pusieron en el cepo y le pusieron 2 cadenas, dice la palabra. Y cada uno de los soldados estaba encadenado a Pedro, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Estaba encadenado. Por lo tanto, tenía 2 cadenas atadas a 2 soldados. Y yo quiero hablarles acerca de lo que significa cada una de esas cadenas. Quiero hablarles de la primera cadena, que es la cadena del temor. El temor es el miedo o la fobia que uno tiene sin razón lógica. El temor generalmente viene de un espíritu que trata de atar a las personas a fin de que su fe no sea activada, a fin de que no puedas ver a Dios, a fin de que no puedas ver sus promesas y a fin de que no puedas ver su propósito. Lo que hace el temor es cegarte completamente a que puedas ver lo que Dios está haciendo o quiere hacer o tiene preparado para tu vida. El temor es el enemigo silencioso que te detiene, que te ataja, que no te permite avanzar y te encadena y hasta, como diría Job, tiene una profecía autocumplida cuando en el capítulo 3, versículo 25-26 dice: lo que más temía me sobrevino
Lo que más temía me pasó. El temor puede producir que las cosas te sucedan. Si uno está proclamando constantemente lo que tiene miedo como si fuera una verdad en tu vida, tarde o temprano te va a suceder. Tarde o temprano te va a llegar. La segunda cadena, la que tenía en la otra mano, se llama la ansiedad. La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Otra definición es la angustia que acompaña a algunas enfermedades, especialmente a ciertas neurosis. La palabra nos advierte sobre el afán y la ansiedad. Jesús establece claramente que esos son males que sufren los incrédulos. Sin embargo, ¿quién no ha sentido ansiedad? ¿Quién no ha sufrido un ataque de pánico? Yo me incluyo dentro de eso. ¿Quién no ha podido dormir una o varias noches por no saber lo que el futuro te depara? Esa es la otra cadena que estaba atando a Pedro. Pero esas cadenas cayeron ante la palabra del ángel. El ángel significa el mensajero. Esas personas, esos seres que vienen y traen un mensaje de Dios para nuestras vidas. Este ángel dice que vino y le tocó el costado a Pedro. El costado antes significaba el lugar donde estaban las emociones, el corazón, el espíritu. Y dice que le toca allí y le dice, Pedro, cuando le toca y le habla a Pedro, dice que caen las cadenas. ¿Cuántas personas necesitan hoy en día escuchar a un mensajero que les dé una palabra de libertad? Que le digan que solo Jesucristo puede liberarlos y que a través de su Espíritu Santo podrán experimentar la verdadera libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Solamente cuando el Espíritu de Dios opera en nuestras vidas, cuando la palabra llega a nuestras vidas, podemos ser libres de estas cadenas, del temor y de la ansiedad. Esas cadenas cayeron ante una palabra. Y estas fueron las palabras que el ángel le refirió a Pedro. En primer lugar le dijo, levántate. ¿Cuánto tiempo has estado dormido? ¿Será que en este 2021 te vas a despertar? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la carta de Corintios. No puedes seguir durmiendo en estado de no hacer nada o de simplemente sobrevivir. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo por hacer. Si crees que te puedes retirar, quiero decirte que el único lugar o el único trabajo en el cual no hay jubilación es en la obra de Dios, es en el reino de Dios. Nadie puede decir acá, yo no voy a hacer nada o yo no puedo hacer nada. La segunda palabra que le dice es cíñete. Cíñete es la palabra que se usa para decirle prepárate, ponete a punto, levántate, alistate, espera mi llamado. La palabra de Dios, Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran sensatas y 5 eran insensatas. Cuando llegó el novio, las que fueron sensatas llevaron aceite consigo. Y las otras
no tenían aceite, no estaban listas, no se habían ceñido, no se habían preparado. Cuando Él te llama, debes estar preparado, debes estar listo. La tercera palabra que le da el ángel es: átate las sandalias. Prepárate para predicar la palabra. Si no estás predicando la palabra, estás perdiendo gran parte de la bendición que Dios tiene para tu vida. Tienes que hablar acerca de Dios. El Evangelio de Jesucristo, Efesios capítulo 6, dice que las sandalias son el apresto o parte del uniforme que tiene que tener el cristiano, que es el elemento que se utiliza para la predicación de la palabra. Uno tiene que estar listo a tiempo y fuera de tiempo para hablar acerca de Él. En cualquier momento y en cualquier circunstancia tienes que estar listo con las sandalias puestas para hablar acerca de Jesús. En cuarto lugar, le dice: envuelve tu manto. El manto en la palabra de Dios significa la unción que Dios pone en nuestras vidas. El manto de la unción debe estar sobre tu vida. Debe buscar como nunca la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo para ser efectivo en tu llamado. Si no, solamente vamos a tener programas, actividades, todas las cosas muy lindas, pero van a ser una pura ilusión de algo que puede llegar a ser andar en el Espíritu y en su dimensión milagrosa. Dios nos habló en los últimos días del año pasado y en los primeros días del año a mi esposa y a mí en una oración y ayuno que hicimos. Y la palabra que allí recibimos es andar por fe y no por vista. Nosotros oramos, ayunamos, declaramos victoria. Estábamos prácticamente tocando el cielo. Yo ya sentía que tenía una aureola y me salían las alas. Mire cómo uno ora y hace todo ayuno, parece que hasta uno parece que ya va a ser santo, ¿verdad? Sin embargo, unos días después nos encontramos con una prueba que desafió todo lo que habíamos pasado. Yo fui puesto entre cadenas en un hospital. Mi vida corrió un riesgo real. A mí me pusieron terapia intermedia al comienzo cuando llegué y decidiendo si iban a mandarme a intensión o no. Y yo orando, pidiéndole al Señor: Señor, yo no quiero irme ahí. Sin embargo, quiero repetir, la iglesia hacía oración sin cesar por nuestras vidas. Mi esposa cayó enferma, mi suegro estuvo enfermo. La única que estaba sana parece que era mi vivita y coleando, era mi suegra, ¿verdad? Sin embargo, aunque todo parecía negro, llegó la palabra a mi vida para que me levante. Fue la segunda noche estando en el hospital. Yo sentí la palabra en mi vida. Sentí una presencia que era completamente diferente. Y yo dormí hasta el segundo día dormía con oxígeno. Ese día, cuando superé esa etapa, cuando sentí ese toque, al día siguiente yo estaba sin el respirador. Ya dormí tranquilo, ya estaba tranquilo. Ya me estaban haciendo el tratamiento, tenía los pulmones comprometidos. Sin embargo, me aplicaron el antiviral y empecé a mejorar y a mejorar y a mejorar. La palabra llegó a mi vida para que me levante, para que me ciña, para que me ate las sandalias y para que me envuelva en el manto de la unción. ¿Saben qué hice? Lo primero que hice,
fue hablarle de Cristo a los que tenía enfrente mío y al lado mío. Tengo 3 personas que aceptaron al Señor, con los cuales me continúo mensajeando hasta hoy. Oré por los enfermos, oré por la salvación, oraba todas las noches. Todo el mundo me decía, orá pues. Y todos los que estábamos ahí en el pabellón escuchaban la oración. Algunos estaban con oxígeno y repetían la oración, ¿verdad? Formé amistades. El mensaje de Jesucristo le prediqué a los médicos, a los enfermeros y a los pacientes. No hay nadie que se haya salvado de que yo le predique el evangelio. Cristo fue glorificado en medio de una situación rara. Amén. Cristo se glorificó. No me glorifiqué yo, Cristo se glorificó. Yo no vencí al COVID, Cristo venció el COVID en mi vida. Y solamente espero con grandes expectativas lo que viene por delante. ¿Por qué? Porque tomé la palabra que nos habló el Señor. Miro con los ojos de la fe. Si miro con los ojos de la vista, digo, qué mal año tengo. Empecé con el pie izquierdo. Estoy mirando con los ojos de la fe y digo, qué gran año viene. Qué gran año se viene. El Señor tiene cosas grandes porque el enemigo no pudo ni va a poder. Y tal vez el enemigo venga y te amenace en tu vida. A lo mejor no es COVID, a lo mejor sea otra cosa. Yo te invito a que mires con los ojos de la fe tu situación. No dudes de que lo que Dios tiene para tu vida es grande. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan en pie. Padre, te doy las gracias por este momento. Te doy las gracias por la oportunidad de poder ministrar tu palabra. Me siento, Señor, honrado. Me siento, Señor, poco, porque sé que tú eres quien opera a través de nuestras debilidades, a través de nosotros mismos. Señor, te doy las gracias, porque mi testimonio puede ser de testimonio a otras vidas. Puedo orar por otras personas que han pasado por esto. Te doy gracias porque puedo hablar de tu palabra y hablar de esperanza aún en medio de una situación difícil. Porque tú me ayudaste en un momento difícil. Y porque puedo mirar con los ojos de la fe y ver un año especial en ti, porque tú eres quien tiene planes buenos para nosotros. Planes de bien, planes maravillosos. Te agradezco por eso, Señor. Bendigo tu nombre. Exalto tu nombre, Señor. Yo creo que ahí en su lugar, si alguno está atado por la ansiedad, está atado por el temor, quiero que levante su mano conmigo y yo quiero orar por ti desde aquí. Señor, tú conoces la vida de las personas. Tú conoces la situación de cada uno. Tú conoces las ataduras. Tú conoces las cadenas que pone Satanás. Tú los conoces, Señor. Pero tú tienes el poder para romper y quebrar esas cadenas. ¡Aleluya! Señor, yo sé que tú en este momento estás quebrando y rompiendo esas cadenas. En el nombre de Jesús. Cadena de temor. Cadena de miedo. De temor al futuro. De ansiedad, en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas fuera. Y suelte la vida de mi hermano en el nombre de Jesús. Aquellos que están dormidos, en el nombre de Jesús, le ordeno que se levanten. Que se levanten. Que se despierten de su sueño. Que
hay mucho por hacer, que hay mucho por andar, que hay mucho todavía que lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Proclamo tu palabra y tu Espíritu Santo en medio de tus hijos. Señor, empieza a moverte, empieza a obrar, Jesús. Oh, Jesús, empieza a obrar en los corazones en este momento. Para ti nada es imposible, Señor. Todo temor, Señor, toda ansiedad, Jesús, por problemas de trabajo, por problemas económicos, por problemas familiares, en el nombre de Jesús, reprendo todo temor, reprendo toda ansiedad, toda incertidumbre, en el nombre de Jesús. Y proclamo que hay victoria, y proclamo que la palabra de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno. Proclamo que el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de cada persona. Y toda atadura es rota en el nombre de Jesús. Toda cadena se suelta. Toda cadena se suelta en el nombre de Jesús. Y no hay nada que temer. Por nada estéis ansiosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, yo declaro tu palabra en este momento. Yo no declaro mi palabra, yo declaro tu palabra. Tu palabra es la que tiene ese poder para operar y obrar en cada vida y en cada corazón en este momento. Así que entra en ese corazón duro, Señor, y toca ese corazón duro. Señor, sea arrancado toda obra del diablo, Señor, y tu obra sea completa en las vidas y en la mente de cada corazón, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en ti hay poder. Gracias porque en ti hay victoria. Dale gracias al Señor. Dile, Señor, gracias. Señor, gracias. Que se escuche, Señor, gracias. Gracias, Señor. Hay victoria en tu nombre. Gracias porque puedo vencer el temor. Gracias porque puedo vencer la ansiedad. Gracias porque soy libre. Gracias porque puedo mirar con los ojos de la fe. Gracias porque puedo andar con los ojos tuyos, Señor, y puedo mirar más allá. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Y toda la gloria, toda la honra y toda la adoración son para ti. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Aleluya. Fuerte tu aplauso al Señor. Gloria a Él. Amén. Pueden sentarse, que Dios les bendiga.